7 en punto de la tarde de hoy, miércoles 7 de abril de 2021. Iniciamos formalmente nuestra conferencia del día de hoy. Por lo tanto, la inicia nuestra secretaria Karin Alarcón. Te doy la palabra, Karin, por favor, y empecemos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a nuestra segunda conferencia magna. Tengo el gusto de presentarles a nuestro coordinador y líder de Movimiento por la Patria, José Antonio Crespo, quien dará inicio a la sesión y la introducción respecto a la semblanza de nuestro queridísimo doctor Narro. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Es para mí realmente un honor. Son palabras trilladas con las que mucha gente empieza siempre las grandes presentaciones. Yo en este momento, si quisiera yo decirles quién nos va a dictar la conferencia hoy, pues a lo mejor le robaba todo el tiempo, ¿sí? Y no nos darían ni siquiera 5 minutos para que él nos platique. Su currículum es tan extenso, tan realmente tan importante y tan notable, que voy a obviar en beneficio precisamente del auditorio a enumerar todos los grandes puestos y el desarrollo que en su vida privada, en su vida política, en su vida académica, en su vida de muchos aspectos, el doctor Narro eh, está, pero sí no puedo yo de intentar resumir de alguna manera su trayectoria. Con que les dijera yo que tiene pues más de una docena de doctorados honoris causa, pues ya estaría dicho todo. Sin embargo, no puedo yo evitar decir que me siento muy orgulloso de que el doctor Narro haya sido rector de mi queridísima Universidad Nacional Autónoma de México en 2 ocasiones, ¿sí? Y también haya sido director de la Facultad de Medicina, de la cual egresamos muchos de los aquí presentes. Fue secretario de Salud durante el sexenio anterior y además pues ha trabajado en apoyo pues, de los migrantes mexicanos en muchas ocasiones y además pues ha tenido la virtud de estrechar lazos con círculos intelectuales y con importantes figuras internacionales y nacionales. Yo podría seguir hablando, pero no daría oportunidad de que el doctor Narro tome la palabra y nos platique del tema para el cual hemos designado hoy su presencia. ¿Sí? Es el tema relacionado con los grandes problemas que estamos viviendo hoy en México, particularmente durante la pandemia y durante pues tantos años de los que hemos sido testigos los mexicanos en diversos sectores de nuestra sociedad, particularmente en el de la salud. Pero el doctor Narro, dada su experiencia en todos estos ámbitos, sabrá exponernos a nosotros cuál es su diagnóstico y cuál es el tratamiento que nos sugiere para afrontar esta enfermedad por la que estamos padeciendo. Y conste que no hablo de la COVID-19, hablo de una enfermedad quizás todavía mucho más seria. Doctor Narro, si es usted tan amable de tomar la palabra, estamos muy ansiosos de escucharlo a usted. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias y permítanme entonces ver si puedo compartir la pantalla con ustedes porque se me fue la presentación. A ver, vamos a ver. Siempre pasa, pero sí, termina uno resolviéndolo y creo que aquí estamos y vamos a amplificarla. Amplificamos y entonces no, esta.
doctor Fernando Gabilondo. A ver. Está muy atento acá para que nos ayude. Ya está aquí. Muy bien. Ahora vamos a empezar y empieza uno por el principio. Y el principio tiene que ser agradecer. Y yo quiero agradecerle a Movimiento por la Patria y de manera muy especial a quien coordina este espacio, al doctor José Antonio Crespo Pozuelo, por la invitación para participar con ustedes, por la gran oportunidad para mí de poder hablar frente a un auditorio tan importante, tan seleccionado de mexicanas, mexicanos muy distinguidos. Gracias, doctor Crespo, por esta oportunidad y a quienes le acompañan, Karin, a Francisco Plancarte, a Alejandro, muchas gracias, a Gabilondo, a Fernando y a mucha gente, amiga que vi que se ha incorporado. A todas las asistentes, a todos ustedes, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Voy a tomar algunos minutos, espero que no sean más de 30, para dejar algún espacio, José Antonio, para si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto. Siempre digo en las conferencias que ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. Yo tendré que contestar necesariamente lo que yo pueda también, y lo que no sepa, pues decirlo con toda franqueza. Quiero hablarles de México, de la grandeza del país, pero también de sus problemas, de algunos que son problemas actuales, pero de algunos otros que son problemas de hoy, de ayer y de siempre. Quiero hablar de la salud, de la COVID y de problemas actuales, del proceso electoral que vamos a vivir en el país en 60 días, el 6 de junio, de la elección de 2018 para hacer el parangón, para hacer la secuencia, de lo que está en riesgo en mi perspectiva, de por qué participar y de terminar con algunos comentarios generales. Déjenme hablar de la grandeza de México y también de los problemas. Y esta es una foto real del México de contrastes, de las paradojas que se registran y se presentan, de la abundancia y de la carencia, de la sobra y de la falta total. ¿Por qué México es grande? ¿Y por qué tiene grandeza? Y déjenme empezar por, si ustedes me lo permiten, por la magnitud, por el tamaño, porque México tiene un tamaño muy espectacular comparado con muchos otros países. Aquí están 6 razones que documentan que México es un país grande. Somos la demografía número 11 del mundo. Y yo estoy seguro que a estas alturas, en el mes de abril de 2021, ya superamos a Japón. Pero como oficialmente todavía Japón sigue siendo la demografía número 10, ahí lo dejo. Somos la 11 con perspectivas muy prontas para pasar a la número 10, con las ventajas y las desventajas que esto tiene. Tenemos una extensión geográfica extraordinaria, 2 millones prácticamente de kilómetros cuadrados y una ubicación extraordinaria, mirando al Pacífico, mirando al Golfo de México y al Atlántico, con un gran espacio ubicados entre el norte y el sur, el centro de América continental. Entonces, realmente extraordinario, la extensión geográfica número 14, la economía número 15 del mundo, una biodiversidad que ha definido el doctor Sarucán, ex rector de nuestra casa de estudios, la UNAM, como el capital natural de nuestro país y que en algunas especies nos hace estar dentro de los 10 primeros países, pero es un país muy diverso en materia de ecología, de biodiversidad.
una estupenda capacidad exportadora, una potencia exportadora en el mundo, gran atractivo para el turismo y una extensión marítima que nos da el lugar número 15 en extensión en el mundo. La grandeza, por su parte, tiene que ver con otras cosas. No es lo cuantitativo, es lo cualitativo. Y tiene que ver con la cultura, con la historia, con las gestas nacionales, con, por supuesto, el orgullo de ser y de pertenecer a una nación como la nuestra, con cultura milenaria, con literatura, música, artes plásticas y ciencia propias, con aportes universales, con aportes a la humanidad, con pensamiento, con filosofía, con sentido humano y con distinguidos personajes que han aportado al mundo, con cultura popular, con gastronomía, celebraciones, ceremonias, con 132 pueblos mágicos que tiene nuestro país, que son motivos de atracción para el mundo, con el desarrollo de instituciones. Simplemente recuerdo, hay muchos colegas del área de la salud que hoy nos hacen el favor de acompañar, recordar que en 3 años, en 2024, el Hospital de Jesús cumplirá su 5º centenario, que tenemos otro hospital en Guadalajara, el Hospital Civil, que tiene más de 225 años de existencia, que tenemos la primera universidad que empezó a funcionar en nuestro continente, incluso en la parte insular, en la parte del Caribe. Hay algunas cuya bula real, cuyo edicto real es previo al de la entonces Real Universidad de México, pero la primera que empezó a funcionar mucho antes que la de Santo Domingo y antes que la de San Marcos, es la Real Universidad de México en ese entonces, después Real y Pontificia, y la UNAM es heredera de aquella historia. Tenemos, por supuesto, un país que dentro de las instituciones que ha logrado desarrollar, tiene esta parte de estructura de transmisión del poder que hace que México sea el único país de la América continental, de la América Latina continental, que ha tenido más de un siglo de transiciones apegadas al régimen constitucional. Es cierto, los abogados están aquí y dirán, hemos tenido magnicidios, todos recordamos el caso de Obregón, pero estaba previsto la no participación, en este caso por el asesinato del general Álvaro Obregón, y se dio una transición con apego a esto. Esto es, no hemos tenido desde hace más de un siglo golpes de Estado, como sí ha pasado en los países de nuestra América, lamentablemente. Tenemos identidad, tenemos símbolos y tenemos sin duda alguna personajes de talla universal en muchas áreas. Siempre me gusta empezar las conferencias hablando de la grandeza de México y me gusta referirme a la parte poética, y no puedo evitar hoy mencionar a López Velarde con uno de sus versos maravillosos hablando de nuestro país. Dijo él, escribió él y se ha repetido muchas veces, diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Y hay muchísimos espacios en la poesía nacional y seleccioné otro, el de Griselda Álvarez, que a mí que me conmueve, me emociona cada vez que lo leo, porque habla de ese país, de cómo es y de cómo lo amamos todas y todos los que aquí nacimos. Madre casualidad,
Te doy las gracias por haber nacido aquí, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y a una nueva esperanza nos aferra. Maravillosa doña Griselda, la primera gobernadora que tuvo nuestro país. Y esa grandeza que ahí está, sin embargo, no nos puede cegar. México tiene problemas que, por cierto, no son recientes. Desgraciadamente, son algunos de ellos casi de siempre, por lo menos de siglos. Pobreza y desigualdad. Ahí está el dato. En materia de desigualdad, el país 138 entre 156, según los datos del Banco Mundial. Baja escolaridad. Estamos a la media tabla, un poco más allá, más abajo. País 99 entre 187. Somos apenas un país con estudios promedio de secundaria. Violencia, muy violento nuestro país, mucha inseguridad dentro de los 13 países más inseguros. Corrupción, impunidad, desapego al Estado de Derecho, no puede negarse, no podemos cerrar los ojos. El país 124 entre 180, según análisis de Transparencia Internacional. Fallas, faltas, errores, insuficiencias en materia de salud y, por supuesto, algo que no podemos olvidar, un país al que le ha faltado incluir a muchos de los grupos que son numéricamente minoritarios, pero históricamente los originarios de nuestro país. Por ejemplo, los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y ahora, lo tengo que decir, éramos muchos y parió la abuela. Ya teníamos problemas y ahora tenemos más. Mayor pobreza. Ahí están los datos y ahí están las citas. Tenemos 9 millones adicionales de pobres. Es verdad, la gran pandemia que nos azota en la sociedad humana ha generado parte de este problema, pero la atención del problema también. Mayor violencia, mayor inseguridad. Ahí están algunos datos comparando los primeros 21 meses de este gobierno y los de los 2 sexenios anteriores, el que estuvo a cargo del presidente Calderón y el que estuvo a cargo del presidente Peña, que sumados esos 2 periodos de 21 meses son incluso modestamente inferiores a los primeros 21 meses de gobierno. Mayor corrupción, ahí están los datos. Mayor desempleo, y duele mucho. Entre 2019 y 2020, la población subocupada creció de manera muy importante. La ocupada disminuyó y la población económicamente activa también se disminuyó de forma importante. Y muy difícil, pero imposible de olvidar, de negar, de pasar por alto. Hemos estado en un periodo que a mí me preocupa mucho. Para mí, una de las situaciones más graves es la división, el enfrentamiento, el riesgo de fractura, la enorme polarización que se da en nuestro país y que no es único. Ahí hay ejemplos, no solo de países de América Latina, los vecinos del norte. Vimos recientemente en enero lo que puede pasar cuando hay actitudes populistas que enfrentan y dividen a la población. Debilitamiento de la democracia porque la concentración del poder no favorece a la democracia. Riesgos de regresión al autoritarismo y, peor todavía, el potencial de acentuamiento de una condición de esa naturaleza. El debilitamiento de las instituciones. Y ahí está el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de la CNDH,
de la Auditoría Superior de la Federación, de la Corte, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, o, y aquí hay muchos universitarios, o el caso de la amenaza a la autonomía de las universidades públicas que tienen esa condición, que es preciada, querida, realmente cultivada por los universitarios. La descomposición de la política, no podemos ignorar eso, y el descrédito de muchos políticos, los partidos que no terminan de apreciar la profundidad del riesgo, la gravedad del momento y el uso, digo, de otros datos para documentar lo que existe en la imaginación. Una sociedad que también, hay que reconocerlo, está atemorizada y que en palabras del doctor Julio Frenk pareciera una sociedad anestesiada. Déjenme hablar rápidamente sobre la salud, la COVID y algunos otros problemas actuales. En materia de salud, bueno, pues es uno de los campos que yo he cultivado en mi vida profesional y no puedo dejar de decir que los 2 últimos años han tenido un efecto negativo sobre las condiciones de salud y ahí están los indicadores. Hay que ver el tema de la mortalidad, de la morbilidad, hay que ver la muerte materna, hay que ver la muerte por causas, los insumos, en fin, la desaparición del Seguro Popular. Cámbiese lo que se tenga que cambiar, pero téngase listo algo que va a sustituir eso que con los problemas que pudiera haber tenido funcionaba y resolvía problemas. Un desabasto como no se había visto hace muchos lustros, no años, lustros. Y por supuesto el manejo de la pandemia. Vamos a ver algunos datos, pero simplemente recordarles, México ocupa, por supuesto, el terrible primer lugar en fallecimientos en personal de salud entre las naciones que tienen ese indicador. Somos el segundo lugar en letalidad, solo superados por Yemen, que por cierto, no tiene siquiera 5,000 casos de COVID, tuvieron un brote al arranque muy grave que generó muertes, menos, ahorita deben tener 800 defunciones cuando más, entonces es un problema acotado que da una letalidad muy grande. Pero en los países que tienen más de 5,000 casos notificados de COVID, México sería el lugar número 1. Pero dejémoslo en el desafortunado lugar número 2 de letalidad. El tercero, en el número de defunciones, si nos atenemos a lo que dicen en la tarde. Si recordamos con lo que dijeron el sábado pasado, que en realidad son más de 321,000, pues entonces por número seríamos el segundo país en defunciones. Y una gestión que evaluada internacionalmente nos hace ver en un muy mal lugar. Y ahora resulta que nos dicen que efectivamente hay diversas cifras oficiales. Casi escoja usted la que quiera para la presentación. Las 205,000 de todos los días por la tarde-noche, las 280,000 que reporta CONACYT con la Secretaría de Salud en una página oficial, o las más de 321,000 reconocidas también con el exceso de muertes por la Secretaría de Salud. Internacionalmente nos va mal y duele. A mí me duele decir lo que tengo que decir, pero con el número, comillas, oficial, con esas poco más de 200,000 defunciones, nuestra cifra resulta 22% más alta que la región de la Organización Mundial de la Salud, que se identifica como del Mediterráneo del Este, 22%. 2.6 veces más grande que la que corresponde a África, 6 veces la del Pacífico Occidental y 14 veces la del sudeste asiático.
regiones de la OMS que tienen, por cierto, cientos de millones de habitantes o incluso más de 1000, como son el caso de África, como es Pacífico Occidental y como es el sudeste asiático. Ahí están los datos. Son los datos notificados por los gobiernos de los estados, cifras oficiales. En el último reporte, en el más reciente, me parece que es es del día de ayer de la Organización Mundial de la Salud, y que ustedes pueden verificar en la página de la OMS cómo nuestro país destaca desafortunadamente por una tasa elevadísima, 158.1, que es, pues ustedes lo ven, superior a la de las regiones, incluso la de las Américas, donde pesa mucho el número de defunciones en Estados Unidos y en Brasil, y que con todo y eso, nuestra tasa es más alta que la de la región, más alta que la de Europa o que de las otras regiones. Y lo mismo en letalidad. Tenemos 4 veces la letalidad general que se registra en el mundo, que es de 2.2, mientras la nuestra es de 9.1. Algunos datos aquí. Hace algunos meses, 10 meses, Francia tenía en el mundo la letalidad más alta. Era terrible y en muchos sentidos no se podía entender qué pasaba. La letalidad, que es el porcentaje de defunciones que se registran entre las personas que se contagian, era altísima, 19%. Prácticamente 1 de cada 5 personas que se contagiaban fallecía, 19%. México tenía en ese mes 12.3. Ahora Francia tiene 1.98, abajito de 2%. Disminuyó 17 puntos porcentuales. Nuestro país en este mismo periodo solo 3.2 puntos porcentuales. Y algo que me preocupa mucho, que afortunadamente en el mes de marzo ya hubo una disminución, es que entre diciembre, enero y febrero tuvimos un aumento importante de la letalidad. Ya sé que alguien me podrá decir que técnicamente los números no corresponden y tal, pero esos son los datos comparando el mundo y comparando Francia con los mismos parámetros de México. Y no salimos bien librados. Resulta muy duro reconocer que la Ciudad de México, con toda la capacidad hospitalaria, médica, asistencial, pública y privada, tenga más de 600,000 casos y más de 30,000 defunciones. Y que de nuevo, la tasa, la mortalidad en la Ciudad de México, comparada con países de nuestra región, pues esté muy mal ubicada. Ya no digamos con países donde han podido manejar porque tienen buenos sistemas, porque las pruebas se hicieron, porque el tratamiento, porque las instalaciones, los servicios de salud. Pero, por ejemplo, Singapur. En Singapur, nuestra diferencia en mortalidad es de 650 veces. ¿Qué hace diferente a la COVID? Lo he dicho en algunas otras conferencias. Pues un virus nuevo, una transmisión altísima, una gran virulencia en los casos, pero incluso un gran contraste, desde pacientes asintomáticos a pacientes que en 72 horas generan un curso de enfermedad gravísima que les puede conducir a las personas a la muerte. Transmisión aérea, explosividad del contagio, enormes variaciones en la letalidad como lo vimos, y el contraste, el enorme contraste que ha sido señalado por muchos investigadores, que han sido debidamente documentadas, de cómo los resultados de las estrategias seguidas por los gobiernos dan resultados muy
contrastantes. Algunas críticas, las primeras 12, las más importantes a mi juicio. No estábamos preparados para enfrentar la epidemia, según se nos dijo, estábamos listos. No, no estábamos. Una carencia de una estrategia flexible para ir aprendiendo de lo que sucedía y modificar la estrategia. Una información que ha servido realmente para poco. Una desatención al nivel operativo. Los datos del mayor número de contagios por 1000 miembros de los trabajadores de salud, el número de defunciones, etcétera, nos deja ver esto. La ausencia de participación del órgano constitucional. Aquí hay muchos abogados destacados. Saben que la Constitución le da no solo la atribución, la responsabilidad al Consejo de Salubridad General, y uno tiene que preguntarse, ¿y dónde ha estado el Consejo de Salubridad General? Estimaciones y modelos predictivos fallidos. Una vacunación extraordinariamente politizada que no ha tomado en cuenta lo que este país a lo largo de décadas ha venido generando para tener una capacidad importante. Incumplimiento de compromisos. El más reciente, se dijo que para finales de marzo tendríamos 28 millones de dosis de vacunas y apenas se alcanzó la mitad de ellas. El afrentoso, el duro, el lastimoso caso de los trabajadores de la salud en el sector privado en muchos sentidos, en el trato, en el respeto a sus derechos humanos y en la atención a cuidar a un personal que está en la primera línea, y no importa si se trata de unidades especializadas en COVID o se trata de lugares donde puede entrar y va a entrar en contacto con personas que pueden estar y van a estar infectadas, muchas de ellas. En 100 días se han aplicado, según los datos de ayer, 9.7 millones de dosis. En Estados Unidos, en un día, el sábado pasado, 4 millones de dosis. 2 días y medio sería el equivalente para el caso de nuestro país. Muchas mentiras. No puede uno dejar de reconocer esa realidad. Y deficiencias que fueron señaladas pues desde hace un año, cuando arrancamos, cuando no se quería reconocer que las así denominadas, calificadas y certificadas como neumonías atípicas o infecciones respiratorias virales agudas y graves correspondían muy seguramente al caso de COVID-19. Paso a ver un tema central, próximo a unos cuantos días, el proceso electoral de 2021. Déjenme recordarles, la lista nominal, según el informe, el reporte del 5 de marzo pasado del Instituto Nacional Electoral, asciende ya a casi 94 millones de personas que tienen derecho, que están en la lista, que tienen su credencial que está vigente. 52% de mujeres, 3.3 millones de mujeres más que de varones. Y los jóvenes que podrán votar por vez primera, aquellos de 18 y 19 años, 3.6 millones hasta ese momento, el 5 de marzo. Ahí está la distribución y ustedes pueden ver cómo casi la mitad de la lista nominal corresponde 48.9%, 45.9 millones de personas a ciudadanos de 18 a 39 años de edad. El segundo grupo más numeroso, el de 40 a 59, y los de 60 años y más no cantamos mal las rancheras. 17.6%, 16.5 de millones de personas. Algunos datos importantes del proceso electoral. Inició el 7 de septiembre del año pasado. Ya estamos en la campaña que arrancó el 4 de abril para lo federal y que concluirá el 2 de junio
para llevarnos al día 6 de junio a la jornada electoral. 60 días para la elección. ¿Qué se elige? 500 diputaciones federales, 15 gobernaturas, 30 congresos estatales, casi 1926 ayuntamientos y en total, entre alcaldes, sindicaturas, regidurías, legisladores locales, concejalías, etcétera, prácticamente 20,000 cargos de elección popular que estarán en las boletas que los ciudadanos podremos cruzar. La participación de 10 partidos políticos no es la mayor participación, pero una de las más altas, 3 de ellos de nuevo registro. ¿Cuáles tienen que ser, a mi entender, los propósitos de la elección de junio próximo? 1, vencer el abstencionismo. Me referiré un poco más adelante con algo de detalle a este tema. 2, para mí es muy importante señalarlo, fortalecer al Instituto Nacional Electoral. Es una de las instituciones que nos ha costado mucho trabajo, recursos, esfuerzo, lucha, construir, que ahí está y que no puede ser vulnerada. Recuperar el equilibrio en la Cámara de Diputados Federal. La democracia quiere decir, sí, mayorías, pero también quiere decir respeto y participación de las minorías. Y vamos a ver los datos de 2018. Conseguir, a mi juicio, que ningún partido tenga el control de los congresos estatales. Esto es, que ningún partido pueda controlar al constituyente permanente, de tal manera que cambios constitucionales tengan que ser producto del consenso y del acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Esa es la política, esa es la democracia. Hay que favorecer en este proceso el planteamiento de propuestas. Me preocupa la falta de ellas y eso nos tiene que articular en la República y, por supuesto, promover un debate inteligente e informado que deje atrás las descalificaciones nada más. ¿Qué pasó en 2018? Y es muy importante. La lista nominal tuvo un poquito más de 89 millones de electores, casi 5 millones menos de los que hasta el 5 de marzo tenía registrado el INE. Pronto, en unos días, se cierra el proceso y tendremos ya la conclusión para saber de qué tamaño es la lista nominal. En total, para diputados federales, el número de votos recibidos en la elección pasada, que fue presidencial, 55.9 millones de votos, 62.8 de participación electoral del listado nominal. A favor de Morena y de los aliados de entonces, 24.3 millones, el 43.5 de la votación, pero también, y esto es muy importante decirlo, en realidad el 27.3% de la lista nominal. Si sumo a todos los demás partidos que no estuvieron en la alianza de Juntos Haremos Historia, 28.8 millones de votos, el 51.4% de la votación y el 32.3% de la lista nominal para candidatos independientes, para candidatos no registrados, para votos nulos, fíjense, casi 2.9, 2.850.000 votos que terminaron perdiéndose, 5.1% de la votación que se registró. Con esos datos, Morena y sus aliados ganaron en 218 distritos electorales y los demás partidos, todo el resto de ellos, solo ganaron en 82 de los distritos electorales federales.
En 48 de los distritos, el triunfo de Morena y de sus aliados sobre el segundo lugar fue una votación relativamente cerrada, 10% o menos. Aún más, en 23 de ellos, prácticamente la mitad, entre 5% o menos. Y en 14 de los casos, entre 5 y 7% de diferencia. Ahí está. ¿Quiénes quedaron en esos 48 distritos electorales? En segundo lugar, el PAN en 20 distritos, el PRD en 10, el PRI en 8, Movimiento Ciudadano en 5 y otros en 5. Morena y sus aliados actualmente, para describir la configuración de la Cámara de Diputados Federal, tienen la cantidad de diputados necesarios para hacer las reformas, para tener la mayoría calificada, que es de 335. Ellos tienen un poco más de esa cantidad, tienen 338. Algunos de los de la Alianza Electoral de 2018, más los del Partido Verde Ecologista y 5 del PRD, que dejaron el PRD y pasaron con ellos. La mayoría calificada es muy relevante porque es la que se requiere para hacer cambios constitucionales o para hacer algunas designaciones. Y, por ejemplo, en 2023, en un par de años, habrá que hacer designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Terminan algunos de ellos y será importante entonces para eso tener la mayoría calificada que se requiere, o los acuerdos entre las fuerzas políticas. ¿Por qué digo que es muy importante vencer al abstencionismo? Porque sin duda se trata de una de las mayores amenazas para la democracia. Ya vimos a qué se reducen las votaciones efectivas cuando uno compara no con los votos recibidos, sino con la lista nominal. Resulta que el partido, comillas, del abstencionismo es la primera fuerza de nuestro país. Y resulta que en las votaciones intermedias, en las elecciones intermedias, como la que vamos a tener, normalmente es superior al 50%. Ha llegado a estar en alguno de los casos cercana al 60%. El abstencionismo es un mal que se tiene que derrotar. Casi 33 millones de la lista nominal en 2018 no votaron y casi 3 millones de los votos contaron para muy, muy poco. Hay diferencias. Por eso también es muy importante entender este fenómeno. Hay diferencias por región. Por ejemplo, la región norte, la región centro-occidente tuvieron casi 10 puntos más de abstencionismo que la región sur, sureste y parte del centro de la República. Las clases medias votaron menos en 2018. La población con mayor educación tuvo un alto nivel de abstención y en los primeros votantes y los adultos mayores, esto es, en los extremos de los grupos etarios, sucedió algo semejante. Y ahí está la amenaza de la COVID-19 que puede ser un factor para incrementar el abstencionismo. ¿Qué está en riesgo, en mi perspectiva, y por qué se debe participar? Está en riesgo el proyecto de país. No lo pasemos por alto. Se va a definir en buena parte el proyecto de país, el futuro de México. Está en juego la democracia, las instituciones de México, el régimen de libertades, el Estado de Derecho, el equilibrio indispensable que tiene que haber en una democracia. Venimos de un régimen de partido único, venimos de un régimen de partido mayoritario, venimos de una lucha por dar lugar a los espacios para las minorías, para el respeto a sus derechos, para el acuerdo, el consenso, para la negociación, para la
política y no podemos, en mi opinión, tener regresiones en este sentido. Y está en riesgo el federalismo mexicano. No puede ser, por lo menos yo así lo veo, no puede ser que un país de este tamaño, con esas condiciones de territorio, de extensión geográfica, de heterogeneidad social, económica, cultural, no puede ser que sus destinos se dirijan solo desde el centro del país, desde el nivel federal. ¿Por qué participar? Tenemos una responsabilidad como ciudadanos, debemos evitar esas regresiones que ahí están presentes y soy de los que piensan que solo podemos regresarle prestancia, recuperar la dignidad de la política con la participación de los ciudadanos y que México requiere unidad, que no podemos seguir en ese enfrentamiento. Termino planteándoles a ustedes, a México sin duda le urge un cambio, pero un cambio con certidumbre y un cambio hacia el porvenir, un cambio no para ver por el retrovisor de la historia, no para regresar a lo de ayer, de hace 6 años, y mucho menos a lo de hace 30, 40 años. México requiere ese cambio, pero hacerlo en unidad, con participación y en especial, digo yo, con decencia. Por eso lo puse con mayúsculas. Vean la definición de decencia: recato, honestidad, modestia, dignidad en los actos y en las palabras. A México le urge la verdad, a México le urge la decencia. Y yo planteo 5 disyuntivas que tenemos y debemos saber y respondernos si seremos capaces o no de plantear nuevas utopías, de pensar en grande, de trabajar en unidad y, por supuesto, de apuntarle al futuro. Tenemos, sin duda alguna, que organizarnos. Por eso yo celebro la estructuración de un grupo, de un movimiento por la patria como el que ustedes tienen. Gracias otra vez por invitarme. Organizarnos para participar, para, por supuesto, proteger, defender, cuidar a las instituciones. Eso es lo que tenemos. Ahí está parte de la fortaleza del país. Organizarnos para construir propuestas y no caer solo en las descalificaciones. Plantearnos si seremos capaces o no de influir para que los partidos se transformen y la política cambie. Organizarnos para vencer ese mal de la democracia, esa antidemocracia que es el abstencionismo y, por supuesto, para contener la amenaza del autoritarismo. Y finalmente, organizarnos, trabajar, sembrar para conseguir un acuerdo nacional que fomente la unidad de la República. En todo esto está la urgencia, el desafío, la necesidad y el enorme reto que tiene México. Dijo un día una gente muy cercana a mí que si antes algunos hipotecaron nuestro futuro, hoy no se debe permitir que otros expropien nuestros anhelos. Con esto termino la presentación y les doy las gracias por haberme dado esta oportunidad, por supuesto. Muchas gracias. Espacio, pues estoy a la orden de ustedes para poder, creo que ya termino y cancelo esto y pues creo que ya, ¿verdad? Ya podemos. Listo, cerrar. trato de dejar de compartir pantalla que aquí está localizada ya y estoy listo por si hay algún espacio, José Antonio, Karin, para preguntas, comentarios, como dije, a la orden de ustedes. Y mi gratitud. Muchas gracias,
nosotros somos los agradecidos por esta espléndida plática, por este diagnóstico que reafirma lo que nos preocupa, por esta situación tan peculiar, tan difícil de solventar, pero con un tratamiento que usted perfila muy bien. Esto tiene solución, tiene medicina. La medicina se llama votar, ¿sí? Y para que sea una votación efectiva, para que sea una votación salud, se requiere combatir ese abstencionismo. Realmente nos ha dicho, existe en más de una tercera parte de la población, ese abstencionismo existe y está determinando el porvenir de México, como usted nos dice. Por lo tanto, tenemos que reforzar el tratamiento, combatir ese abstencionismo, fundamentalmente, como usted nos lo ha expresado, en clases medias, medias altas, en clases mejor acomodadas desde el punto de vista económico, pero sobre todo se da en los jóvenes. Y usted, como mentor, líder académico, profesor de la universidad, tendrá seguramente alguna recomendación que nos puede dar usted a nosotros para que nosotros sepamos y podamos llegar a esos jóvenes, a estimularlos, a que vean este futuro de México, que es para ellos, está en sus manos. Tiene solución. Tiene solución. Por lo tanto, yo quisiera que tomen la palabra para redondear nuestras inquietudes y expresar lo que en los chats se está exponiendo como preguntas al cargo de Karin Alarcón, nuestra gran secretaria, podamos establecer algunas preguntas y usted nos conteste en la manera más adecuada y con la gran autoridad que tiene usted para ello, maestro José Narro. Si alguno de los moderadores de esta reunión quiere tomar la palabra, particularmente el representante de los médicos, está aquí Fernando Gabilondo, seguramente él nos puede enfatizar un poco más el diagnóstico sobre el daño que en la salud estamos sufriendo y su propuesta y más bien su pregunta hacia el doctor Narro, la como intérprete de todos nosotros. Y alguno de los abogados que está aquí, como es el licenciado Alejandro Hostos, el licenciado Francisco Plancarte, que son moderadores de este convivio. Por favor, ahora le damos la palabra a Cari para que ella nos resuma lo que ha visto como inquietudes en la audiencia y que ella nos vaya dando la palabra a Paco, Alejandro, en fin. Karin, tienes el micrófono en tus manos y en tu voz, por favor. Muchas gracias, doctor Nadro. Excelente exposición. Recibimos varias felicitaciones amplias por esta tan clara exposición que nos ha presentado. En general, la duda es la siguiente. ¿Cómo visualiza usted el Acuerdo Nacional de la Alianza por México y qué perspectivas o probabilidades, venciendo el abstencionismo, ve usted que podamos nosotros, con todo el enfoque que usted nos ha dado, de poder recuperar la Cámara a través de las votaciones del 6 de junio? Sí, Karin, con mucho gusto voy a tratar de ser concreto para dar espacio a las preguntas. Y yo lo que diría, claro que es factible y claro que el enemigo número uno a vencer es el tema del abstencionismo. Ya señalé la parte cuantitativa y un proyecto de país como para una nación como la nuestra no puede definirse por solo unos cuantos. Tiene que tener la participación de toda la gente. ¿Es factible conseguir los objetivos? Sí, y déjenme decirles, yo creo en la democracia y yo creo que lo que hoy nos tiene aquí es producto de la democracia, hay que reconocerlo y eso se tiene que cambiar con democracia, en democracia. Y las elecciones del 6 de junio son una gran oportunidad para hacerlo. Tiene que haber un equilibrio. Esto no puede ser la regresión.
Esto no puede ser nunca más, ni ahora, ni más adelante, ni con este partido en el gobierno, ni con uno diferente de los que existen o nuevos que se formaran, el país de un solo personaje, la voz de un solo solista, la determinación de un mandatario. Esto no puede ser. La democracia consiste en un coro, a veces tan plural, que esa es la fortaleza de un país como el nuestro, tan plural que a veces cuesta trabajo entenderla, pero que es mejor esa expresión que tener la intencionalidad de tener un proyecto en donde a nada se le puede cambiar ni una sola coma. Eso no puede ser. Bien, bien, doctor Narro. Tomando ese punto que usted está comentando, ¿cómo explica que en este momento no existe en el país un liderazgo que pueda hacerle frente, competencia o equilibrio, contrapeso a la imagen de Andrés Manuel López Obrador? Y que siga con ese alto porcentaje de aceptabilidad. Bueno, pues tiene que surgir. Esa es parte de lo que yo digo. A ver, esto no es generación espontánea. Esto no es de pronto va a salir una flor porque ya es la primavera. Tiene que sembrarse, tiene que cultivarse, tiene que regarse, tiene que atenderse. Y así es la democracia. Entonces, vaya, luchemos por eso. Y si en las urnas y con la participación absolutamente mayoritaria de la gente, la decisión es en un sentido, hay que entenderla. Pero también quienes resultan ganadores tienen que entender que el mandato tiene que ser escuchar a las mayorías, sí, por supuesto, pero tomar en cuenta a las minorías. Venimos de esa lucha de construcción, venimos de un tiempo en el que pues así pasaban las cosas. Yo soy de los que no quieren regresar a eso. A mí me gustaría el consenso, la búsqueda de acuerdos, la negociación, los planteamientos, las propuestas. Yo quisiera que mi país viera hacia adelante. Yo quisiera que hubiera pensamiento grande. Yo quisiera que hubiese convocatoria para construir entre todos ese país. Yo quisiera que tuviéramos un país que se plantea hazañas nacionales. No es posible que México, con su grandeza, no pueda vencer problemas, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, como el analfabetismo. Pero ¿cómo es posible? No es posible que México siga siendo un país de secundaria. No es posible que tengamos las coberturas de educación superior, el desapego a la ciencia, a la cultura, a las humanidades. No es posible que tengamos la vergüenza de tener prácticamente 9,000 nacimientos cada año, 9,000 o más en niñas de 14, 13, 12, 11 o 10 años. Entonces, tenemos que hacerlo por la vía democrática, con el acuerdo y la participación de todos. Y sí, yo estoy convencido, es posible conseguir acuerdos nacionales en esta dirección. Gracias, doctor. Tomando también otra vez el hilo de lo que nos está comentando, estamos convencidos de que tenemos que salir a votar el 6 de junio. Sin embargo, ¿cómo podría usted aportarnos bajo un concepto de confrontación hacia lo que es el voto útil, dado que hay muchas personas que están decepcionadas con los propios partidos y con los mismos candidatos, entendiendo de que hoy estamos votando por el rescate de, no de la Cámara, sino de México? Sí. Mire, Karin, y a quienes hacen o formulan esta pregunta o este tipo de preguntas, yo les diría, hoy el voto tiene que ser por México. Y tiene que ser, primero, yendo a las urnas. Y segundo, reflexionando con toda claridad el sentido del voto. Yo no oriento el voto. Yo digo que la gente se informe,
que la gente piense y que la gente decida. Y la decisión, eso sí, es mi recomendación, sea pensando en lo que a México le conviene. Esa es mi respuesta. Gracias, Sí, doctor. doctor. Gracias, doctor. Perdona, Karin, esto que nos dice el doctor Narro, pues es muy cierto, que la gente piense y que la gente... Pero para que sea efectivo eso, la gente tiene que ir, que la gente vaya, que los jóvenes vayan, que no obstante el riesgo que estamos viviendo de la pandemia, la gente haga efectivo su decisión de cambiar, mejorar a México en lo inmediato y en el porvenir. Eso es lo que se está jugando nuestra patria, su porvenir. Pero para eso me gustaría que el doctor Fernando Gabilondo, aquí presente, miembro de Movimiento por la Patria de nuestro Comité de Salud, le hiciera una pregunta más refinada hacia los aspectos de salud, hacia el daño que hemos sufrido, no digamos las guarderías, los medicamentos faltantes, la desaparición del Seguro Popular, etcétera. Fernando, ¿quieres interpretar, por favor, esta inquietud que existe en la audiencia de nosotros? ¿Es real? ¿Hasta qué punto ha sido el daño? ¿Y hasta qué punto podemos con el voto rescatar una buena atención, una buena actitud y acción hacia el mejoramiento de la salud de nuestros compatriotas? Fernando, ¿quieres, por favor? Sí, bueno, yo creo que el doctor José Narro fue muy claro en algo que es muy importante. Él no lo dice porque lo conozco desde hace muchos años, pero a él le tocó una época en donde hubo una restricción en los presupuestos de salud. A mí me consta. Él entró de emergente bombero porque nada más le dieron menos de 3 años, que obviamente con unas restricciones brutales. A mí me tocó vivir que los presupuestos fueran muy malos. Pero lo más grave fue que en los años subsiguientes los presupuestos empeoraron. Nos quitaron más del presupuesto a los institutos, debilitaron la estructura y una cosa muy grave fue la desaparición del Seguro Popular. Les quiero decir que a mí me tocó el inicio del Seguro Popular con el doctor Julio Frenk y se atendió a un grupo de mexicanos que no eran aceptados en la seguridad social y que tenían enfermedades por las que morían por la falta de recursos. Por ejemplo, la leucemia en niños, para que se den una idea, el 75% de los niños con leucemia que no estaban asegurados o estaban en el ejército, fallecían. Con la introducción del Seguro Popular y lo de gastos catastróficos, se bajó al 15%. Se atendieron mujeres con cáncer de mama y cervicuterino, cáncer de próstata, cáncer de testículo, que es el tumor más frecuente entre los 20 y 40 años, y que tiene un 93% de posibilidades de curación con quimioterapia. Todo eso se acabó. O sea, es un acto absolutamente criminal en que más de 40 millones de mexicanos dejaron de tener servicios médicos porque lo decidieron con un plumazo. Y como decía el doctor Narro, el problema fue que quitan el Seguro Popular e inventan una cosa que se llama INSABI, que nadie sabe para qué sirve. Entonces, muy grave. Y finalmente, algo que recalcó mucho el doctor Narro. Hubo países como Suecia, como Francia, en que se equivocaron inicialmente en el manejo de la pandemia y rectificaron y bajaron las tasas de mortalidad en forma importante. ¿Qué ha sucedido en México? Absolutamente nada. No se modifican los planes. Seguimos con una estructura rígida en que ha sido un fracaso y seguirá siendo un fracaso porque no han hecho ninguna modificación
a todas las aberraciones que han hecho. Se siguen sin hacer pruebas, se sigue sin hacer aislamientos, la vacunación ha sido una politización absoluta, en donde, como decía, han vacunado una mínima población, no llega ni al 1% de la población. En fin, la situación es muy crítica, pero finalizando quisiera decir que tenemos que combatir el abstencionismo, indudablemente. Y tenemos que dar un voto útil también. Yo creo que eso es importante de razonar. Lo que decía el doctor Narro es muy cierto. Nos tenemos que enterar quiénes son los candidatos. Y principalmente que no sean de Morena, eso sí, o de sus partidos sucedáneos, ¿no? Pero yo creo que es el gran reto que tiene este país, que en 2 meses podemos dejar de ser un país democrático y podemos perder un país valiosísimo. Muchas felicidades, doctor Narro. Creo que su exposición ha sido muy clara y pues nos deja lo que ya hemos temido y que hemos platicado en forma conjunta, de que no se modifican los patrones de salud y que las instituciones de salud de nuestro país cada vez se debilitan más. Los institutos nacionales que han sido el parteaguas de la medicina del siglo XX los están acabando. Así que tenemos que luchar por todo eso. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Karin. El tiempo está corriendo de una manera rapidísima. Ya tenemos un buen rato aquí. Tenemos que ir pensando en concluir nuestra reunión. Sin embargo, si hay algún comentario, alguna pregunta rápida, muy breve al doctor Narro, particularmente me refiero a los abogados que están presentes. A mí me gustaría hacer una pregunta, si fuera posible. Si eres breve en tu comentario y en tu pregunta, te lo vamos a agradecer mucho. Lo mismo Alejandro Hostos. Adelante. Estimado rector Narro, como yo le digo, siendo egresado de la UNAM. Querido doctor, mi pregunta está relacionada con los movimientos sociales pacíficos del siglo pasado, con Gandhi, con Mandela, y después en este siglo XXI tuvimos el caso de un movimiento social pacífico en el Cairo, Egipto, y se han dado, bueno, pues múltiples, en este siglo XXI, en muchos países, movimientos sociales pacíficos reclamando un cambio. Todos queremos ganar la mayoría de la Cámara de Diputados el 6 de junio y vamos a suponer que lo logramos. Pero por otra parte, le queda al presidente de México muchísima tela de dónde cortar para continuar con un proyecto personalísimo que tiene, que pues ya no voy a abundar en ello, pero que es una realidad de que continuara por un camino de un gobierno centralizando el poder político y económico en un régimen autoritario, y que nosotros, los mexicanos, haciendo uso del derecho que nos otorga el artículo 39 de la Constitución, convocáramos a un movimiento social pacífico, que nos pronunciáramos en un momento dado 3, 4 o 5 millones de mexicanos exigiendo la renuncia o el cambio de gobierno. Ese escenario, en lo personal, pues a mí me interesa mucho, y siendo usted un mexicano que representa la grandeza de México, porque lo considero un patriota, doctor, quisiera saber su opinión de esta posibilidad de que en México se diera una movilización social pacífica de esa naturaleza. Muchas gracias, señor licenciado Plancarte. Gracias por la generosidad de su comentario. No puedo decirle, sino que me identifico en el valor que representa el ser universitario y el recordar que en este país, afortunadamente, a lo largo de muchos años, las instituciones de educación superior públicas, principalmente, pero también privadas, han conseguido formar una cantidad importante
de personalidades, de profesionales, de intelectuales, científicos, de personas que ejercen su profesión de manera libre, de manera cotidiana y que tienen un gran compromiso con la sociedad y con México. Y pues yo lo único que le puedo decir es que ahorita viene una enorme oportunidad para que los mexicanos, para que mujeres y hombres, para que jóvenes y no tan jóvenes, para que gentes de todas las escalas y categorías y divisiones y grupos se puedan expresar. Que tiene que haber una expresión libre, informada, razonada. Y que, pues si usted me invita el 7 de junio, pues platicamos de lo que usted nos está planteando y convocando. Yo quiero pensar que somos capaces, con la razón, con la fuerza que tiene que dar la razón, de poder cambiar el estado de cosas. No hay ninguna duda, yo no tengo ningún inconveniente en sostenerlo. Las cosas no están bien en nuestro país. También es verdad, hay problemas que son añejos en serio, de siempre. La pobreza no es reciente, está agravada. La inseguridad no es de ahora, está agravada. Los problemas del ingreso, los problemas de la educación, de la salud, nadie puede decir que antes todo estaba mal o que antes todo estaba bien. No es verdad. Entonces, juguemos con esa posibilidad, apeguémonos, participemos en un proceso libre, democrático. Y bueno, pues yo deseo que las cosas cambien. Y como le digo, estoy listo para que el día 7 de junio platiquemos muchos de los que estamos aquí con el licenciado Plancarte. Muchas gracias, doctor. Por lo pronto, nuestra meta inmediata es el 6 de junio. Creo que estas últimas palabras son muy apropiadas para resumir la espléndida conferencia que usted nos ha dado y nos sentimos muy orgullosos de haber tenido esta oportunidad de enriquecer nuestra reflexión para tomar acción en ese sentido. Ojalá que todos los mexicanos, todos, y digo todos, con plena conciencia, vayamos a votar y a expresar nuestra decisión por un México mejor. Doctor Narro, muchísimas gracias. Creo que es el momento de que todos puedan abrir sus micrófonos y para seguir una costumbre instituida por Sí por México, movimiento al que nosotros también pertenecemos, le demos un gran aplauso, doctor. Muchas gracias una vez más. Bravo, maestro Narro. Buenas noches. Muchas gracias. Enhorabuena, diciendo y haciendo las cosas por bien de Gracias, México. doctor. Felicidades. Ay, no. Mil gracias. Gracias, doctor. Felicidades, doctor Narro. Gracias. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Narro. Gracias, Polet. Gracias. Gracias, José. Ay, Gracias, doctor. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Felicidades, doctor. Gracias, Guillermo. Sí, doctor. Todos. Escucharlo, doctor. Ahí estamos todos. Felicidades, doctor.